Silenciamos los micrófonos. Shh. Ya niños, buenas tardes, estamos en la clase de historia, la clase número 8. El objetivo de nuestra clase es hoy día distinguir recursos naturales, renovables y no renovables. Recuerden que estamos trabajando con América. Ya hemos hablado de América, de sus paisajes, de sus riquezas, ¿cierto? Cultural. Y hoy día nos vamos a concentrar en los recursos naturales, ¿ya? Y para eso vamos a desarrollar nuestra guía. A mí se las va a presentar. Ya. Tenemos que tener claridad entonces que cuando hablamos de recursos naturales estamos hablando de la naturaleza. La naturaleza, así como lo vimos también en arte, ¿cierto? Nos entrega muchas maravillas. Y dentro de esas maravillas que nos entrega la naturaleza son recursos. Y los recursos que nos van a ayudar a nosotros a satisfacer diversas necesidades, ¿ya? Los recursos nosotros los vamos a utilizar para poder vivir, ¿ya? Para poder desarrollarnos. Estos recursos los vamos a llamar recursos naturales. Y los recursos naturales, según de dónde nosotros los saquemos, ¿cierto? O si se vuelven a utilizar o no, si se regeneran o no, los vamos a clasificar en dos grupos. Uno se va a llamar recursos renovables y el otro se va a llamar recursos no renovables. Cuando hablamos de recursos renovables, hablamos de todos los recursos que la naturaleza va renovando constantemente, ¿ya? Y generalmente se demora poco en volver a existir, a estar de nuevo al alcance para nosotros, ¿ya? Incluso si son explotados, ¿cierto?, en forma cuidadosa y responsable, pueden volver a estar al alcance de nosotros nuevamente en un corto periodo. Esos son los recursos renovables. Cuando hablamos de recursos no renovables, vamos a hablar de que son los recursos que existen en la naturaleza, pero en pocas cantidades, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que al ser utilizados, ¿cierto?, se van agotando, se van acabando lentamente a medida que nosotros los vamos utilizando. Estos recursos se han originado en procesos muy lentos, ¿ya? Y hace tanto tiempo que el ser humano no puede intervenir en su regeneración. Aquí el ser humano no puede hacer de que pueda estar ese recurso de una manera rápida, como en cambio como existen los recursos renovables, ¿ya? No puede manipular A así como pesar de la abundancia con que se encuentran estos recursos, todos ellos pueden llegar a ser escasos. O sea, no significa que los recursos renovables no se vayan a acabar. Si lo mal utilizamos y los explotamos de manera irresponsable, estos recursos renovables también puede que en algún minuto se agoten, se acaben, ¿ya? Si nosotros los explotamos de manera rápida, acelerada, descontrolada, no hay un control. Si yo corto, por ejemplo, un árbol y después no planto otro, ¿cierto? Siempre al final va a existir la posibilidad de que no se vuelva a renovar. Entonces, no significa que los recursos renovables van a estar eternamente para nosotros. Por eso hoy es súper importante que ambos recursos que nos entrega la naturaleza para poder subsistir, para poder desarrollarnos, para poder vivir, nosotros los cuidemos de manera responsable, tanto los recursos renovables como los recursos no renovables, ¿ya? Los recursos renovables se pueden volver a generar, pero si los mal utilizamos, si los mal gastamos, va a llegar un minuto en que no, y se van a transformar en no renovables también. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos con los recursos que la naturaleza nos entrega. Eso es muy importante que lo tengamos presente, ¿ya? Los recursos naturales son limitados, no es que estén eternamente ahí. Y son limitados sobre todo porque es de nosotros la responsabilidad de protegerlos y cuidarlos. Y eso es lo que la Mila escribió ahí. Y les puso ejemplos. Recursos renovables. Por ejemplo, tenemos como recurso renovable el suelo.
Recuerden que estamos hablando de recursos que nos entrega la naturaleza. El suelo es un recurso renovable, ¿ya? ¿Y por qué es un recurso renovable y por qué es un recurso? Porque el suelo, uno en el suelo, ¿cierto? Planta semillas y crecen estas plantas, estos vegetales que nos van a ayudar a alimentarnos, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros sobreexplotamos el suelo y no lo usamos como corresponde? Ya yo voy a querer plantar y no va a crecer nada, ¿ya? Eso significa lo que les puse la mija ahí como ejemplo, que dice, el suelo es la capa de la superficie terrestre que es fértil. ¿Qué significa que sea fértil? Da la posibilidad, ¿cierto?, de crecer plantas, de que nazcan vegetales ahí. Es posible el crecimiento de la vida vegetal. Si se sobreexplota, entonces puede erosionarse y perder su fertilidad. ¿Ya? Estamos a perder la tierra si no la usamos de la manera adecuada, entonces ya cuando yo quiera plantar ahí no me va a permitir. También entonces, ojo con eso. A pesar de que es renovable, si lo mal utilizamos, no nos va a ayudar a satisfacer nuestras necesidades, como es una de las características de los recursos. Otro recurso renovable que tenemos también son las plantas y los animales, ¿ya? Las plantas, ¿cierto?, nos entregan alimento, por ejemplo, y los animales también nos entregan alimento, también nos entregan abrigo, ¿ya? Son renovables porque pueden reproducirse. Acuérdense que las plantas también se pueden reproducir y los animales también, ¿cierto? Y ellos pueden así sobrevivir, ¿cierto?, eternamente. Pero si los sobreexplotamos, ¿ya?, puede llevar también a un agotamiento, ya sea por un tiempo que se demore mucho, ¿cierto?, en crecer algún vegetal, o permanentemente ya no va a poder existir más. Entonces también es importante, eso es lo que quiero que ustedes tomen conciencia, que existen, son recursos renovables, se pueden volver a generar, pero si los malgastamos, los mal utilizamos, no va a poder ser posible, ¿ya? Entonces no tenemos que sobreexplotar estos recursos. Tenemos el agua, y el agua es un recurso muy importante, sobre todo en los tiempos de hoy, ¿sí? Es un recurso vital para la vida. El agua, uno toma agua, ocupa el agua para lavarse las manos, ocupa el agua para los alimentos, ocupa el agua para lavar los alimentos, ocupa el agua para lavar la ropa, ocupa el agua para bañarse. El agua es súper importante y es un recurso vital para nuestras vidas, ¿ya? Ahora, por mucho tiempo, ¿cierto?, se pensó que era inagotable, que nunca se iba a acabar, pero resulta que la estamos contaminando, la estamos mal utilizando, y eso está haciendo de que el agua, ¿cierto?, también en algún minuto se pueda agotar. De hecho, en algunos lugares el agua es un recurso muy escaso. De hecho, hoy todavía hay gente que no tiene agua para lavarse las manos, que hoy es súper importante con todo lo que estamos viviendo. Entonces, es un recurso renovable, pero ya lo hemos malgastado, mal utilizado, sobreexplotado, y no solo nosotros las personas, las empresas, grandes empresas también. Y esto hace que el agua entonces se esté transformando en un recurso muy escaso. Es súper importante el agua, muy importante para nuestra vida, y debemos cuidarla. Tenemos entonces también recursos renovables, ya que nos entrega la naturaleza. Por ejemplo, recursos no renovables, les puse la misma ahí en la guía, son los metales, ¿ya? El cobre, muy importante para Chile, es un recurso no renovable. El cobre, el oro, la plata y el hierro, ¿ya? Junto a otros metales. Se formaron hace millones de años, ya por procesos que originaron la Tierra. Estos se concentran ¿dónde? En yacimientos, en las minas, ¿cierto? Ahí encontramos la concentración de estos minerales, los que pueden estar bajo o sobre la superficie. Bajo, y ahí hablamos de las minas, ¿cierto? Ahí en las minas, abajo encontramos estos recursos. O también pueden estar sobre la superficie terrestre.
son recursos no Mis, renovables. aunque también yo tengo una idea de que se podría también descubrir las partículas de los metales y hacer uno relacionado, por así decirlo. Ah, claro. Yo creo que va a llegar a un punto, ¿cierto?, en que va a haber que ocupar todos los recursos para que poder inventar, crear nuevas cosas que nos puedan ayudar, porque el ser humano está acabando los recursos y eso es súper, súper importante lo que nos dice Matías, que ahí los científicos, ¿cierto?, los especialistas tratan de buscar debido a esta necesidad, ¿cierto?, de que se están agotando, que se están acabando, buscar otras alternativas. ¿Ya? Ahora, eso es súper importante porque son recursos que nos entrega la naturaleza. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros no estamos respetando, no estamos cuidando la naturaleza. Entonces, la idea es que tomemos conciencia al respecto y todo lo que nosotros podamos hacer desde lo más mínimo es un aporte para la naturaleza, para nuestro planeta y para seguir teniendo estos recursos. ¿Ya? Otros recursos no renovables son el petróleo, el gas natural y el carbón. ¿Ya? Estos tres son recursos de origen fósil. ¿Qué significa esto? Que producto de la descomposición de materia orgánica, ¿ya?, depositada hace millones de años bajo la superficie, ¿cierto? Es de donde se extraen estos recursos. Y ahí ustedes ven unos dibujos, eso es ahí, lo que está ahí. ¿Ven mi pantalla? ¿Qué es estos dibujitos? Son una máquina de petróleo, carbón, Y el acá, aire acá tenemos y el un gas. montón de mar. Tenemos el gas acá. Y Otro esos recurso, remolinos sí, ahí vamos. Estos remolinos que dicen por ahí, ¿ya?, se mueven con el aire. ¿Por qué? Ahí demostramos que el aire es un recurso súper importante también, ¿ya? Porque esto creo que en el norte, no sé si ustedes El han aire ido al nos da norte. vida. Sí, el aire nos da vida. En el norte el aire se utiliza bastante para Porque, que se muevan estos molinos, como dicen ustedes, y generar energía. Así que el aire, y además, así como el el aire aire, también nos da vida. el aire, así como el agua, ¿cierto? También son recursos vitales, importantes. ¿Ya? El aire permite la vida en la Tierra. También se pensó que era un recurso inagotable, pero si se contamina, ¿cierto?, pierde la calidad y ya no nos ayuda a vivir, ¿ya? Y se convierte en algo tóxico para las personas, para las plantas y para los animales. Por lo tanto, el aire también está siendo amenazado, ¿cierto?, por todo esto, por no cuidarlo, por no cuidarlo. Contaminamos el aire con el humo de los autos, cuando se queman, con los incendios. Tenemos un poquito que la mía está hablando. Ok. Y todo eso hace que este aire se transforme en algo tóxico, ¿ya? Y de hecho, si vemos noticias, hay en países en que el aire está muy contaminado, y al final lo único que hace es perjudicar la vida. Pero no es culpa del aire, es culpa de las personas es y de las como, empresas. es como sobrematarnos a La nosotros. Y capital de ahora, China Patricia, te escucho. está muy contaminada. La capital de Exacto, China. está muy Y, contaminada. Eso es lo que me estaba explicando la Miss. Miss, el Matías Peralta está silenciando a muchos. Ya, niños, sí, que la idea es que en este minuto están en silencio y después yo voy a volver con ustedes para que podamos comentar, ¿ya? Pero es molestoso que nos silencien. Entonces, a través del trabajo de hoy, ¿cierto?, de los recursos, tenemos que responder esto en nuestro cuaderno. El que no tiene la guía, en este es el minuto para que note las preguntas en su cuaderno de historia, para que la podamos responder en conjunto. Ya vamos a responder en nuestro cuaderno
Patricio, ¿puede escuchar a la niña, amor, por favor? Vamos a responder en nuestro cuaderno las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué diferencia existe entre los recursos renovables y los no renovables? Yo escribí las preguntas y respuestas. ¿Qué tipos de recursos tienen el mismo tipo de cuidado? Número 3. ¿Se pueden afirmar que los recursos naturales son de carácter limitado? Número 4. ¿Qué medidas cotidianas piensan que se deben aplicar para poder proteger los recursos naturales? Den ejemplos de recursos y acciones para cuidarlos. Número 5. ¿Qué recursos renovables y no renovables distinguen en su entorno? Realicen un listado de ellos. ¿Ya? Esa es la actividad entonces que tenemos que, para hoy día, responder todos juntos. Sí, yo escribí las preguntas y respondí las preguntas. Ok, Miss. Yo escribí las preguntas y las respondí. Yo no todavía. Yo sí.